Prepárate para una inversión profunda en un mundo que te dejará con la piel de gallina. Sí. Hoy los adentramos en Cadáver Exquisito, ¡Guau! una novela de Agustina Basterrica que nos transporta a una distopía inquietante donde la línea entre lo normal y lo abominable se difumina hasta desaparecer. Es Exacto. una novela que te deja pensando. Sí, desde luego. Y bueno, sin más dilación, vamos a adentrarnos en este mundo tan peculiar. Cadáver Exquisito nos sitúa en un futuro cercano donde una enfermedad ha convertido a los animales en una amenaza letal para los humanos, la carne que consumimos. Bueno, digamos que la autora encuentra una fuente alternativa que nos hace cuestionar nuestra propia humanidad. Lo que me fascinó desde el principio es cómo Basterrica construye esta realidad. Sí, No solo la idea del canibalismo, claro. sino cómo lo presenta de una forma tan escalofriantemente plausible, usa detalles de nuestra propia realidad, como la ganadería industrial o la obsesión por el beneficio económico, para crear una distopía que se siente demasiado cercana. Totalmente. Y fíjate en cómo normaliza lo grotesco a través del lenguaje. Es verdad. Los personajes hablan de carne especial o cabezas, eufemismos que enmascaran la atrocidad de lo que realmente están consumiendo. Es una manipulación sutil pero efectiva que nos hace reflexionar sobre cómo las palabras pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Totalmente es como si al cambiar el nombre cambiara la cosa en sí. Exacto. Y en medio de este panorama tan perturbador conocemos a Marcos, el protagonista, Sí, un hombre que trabaja en una planta de procesamiento de esta carne especial. Marcos es un personaje complejo. Sí. No es un villano, al menos no al principio. Mm, Se ve arrastrado por la necesidad, por la responsabilidad de cuidar a su padre enfermo. mm. Pero a medida que avanza la historia, su aceptación gradual de lo que hace nos lleva a preguntarnos cuánto tiempo podríamos resistir nosotros en una situación similar. Claro, ¿Hasta qué punto nuestras circunstancias podrían justificar lo injustificable? que esa es la gran pregunta que plantea la novela. Totalmente de acuerdo. Y la autora no nos da respuestas fáciles. No. Nos describe con una crudeza casi clínica el trabajo de Marcos en la planta, supervisando a un grupo de personas que, siguiendo sus órdenes, degüellan, destripan y cortan a hombres y mujeres como si hacerlo fuera algo completamente natural. Es una imagen que se te queda grabada Desde luego. y te hace cuestionar tu propia capacidad para la crueldad. Esa crudeza, esa falta de sentimentalismo es parte del impacto de la novela. Sin duda. No hay héroes ni villanos fáciles de identificar. Todos los personajes están atrapados en un sistema que los deshumaniza, que los convierte en piezas de una maquinaria implacable. Y eso es lo que la hace tan aterradora, que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos, ¿podríamos ser nosotros también cómplices? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos deja la novela flotando en el aire. Y que nos acompañará durante mucho tiempo. Sin duda alguna. Y es que Cadáver Exquisito funciona a varios niveles. Por un lado, es una crítica feroz al sistema capitalista, a esa búsqueda incesante de beneficios sin importar el coste humano. Y por otro lado, nos confronta con nuestra propia hipocresía como consumidores. ¿De dónde viene la carne que comemos? Claro, Realmente Claro. queremos saberlo. esa es una pregunta incómoda que la novela nos lanza a la cara. Lo hace con una frase que me dejó helada. Las personas prefieren comerse a otros humanos que volverse vegetarianos. ¡Wow! Es brutal, Sí, pero al mismo tiempo te obliga a reflexionar sobre nuestras prioridades como sociedad. totalmente. Preferimos la comodidad a la ética, la ignorancia a la responsabilidad. Es una crítica mordaz a nuestra desconexión con la procedencia de nuestros alimentos. Y lo que es más aterrador, la novela nos muestra cómo esta transición al canibalismo se presenta como una simple campaña de marketing. Es verdad. Un lavado de imagen que nos recuerda el poder de la propaganda para manipular la opinión pública y hacernos aceptar lo inaceptable. Me impactó mucho esa ambigüedad sobre el origen del virus. ¿Es real o una invención para controlar a la población? Basterrica juega con esa incertidumbre y nos deja con la duda de si somos víctimas de una conspiración o de nuestra propia pasividad. Esa ambigüedad es brillante. Nos obliga a cuestionar la información que recibimos, a desconfiar de las versiones oficiales. Y a la vez nos enfrenta a la posibilidad de que la mayor amenaza no sea un virus externo, sino nuestra propia capacidad para la autodestrucción. Hablando de la construcción de la historia, me fascinó el estilo de Basterrica. Sí. Capítulos cortos, párrafos concisos, una prosa directa que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta el final. Ese estilo minimalista es clave para crear esa sensación de urgencia y tensión constante. No hay tiempo para florituras ni reflexiones poéticas. La crudeza de los hechos te golpea de frente y te deja sin aliento. Es como si la autora te estuviera diciendo, esto es lo que hay. No voy a endulzarlo ni a darte respuestas fáciles. Ahora piensa. Exacto. Y a pesar de esa crudeza, hay momentos en la novela que te obligan a detenerte y reflexionar. Sí. Por ejemplo, la figura del padre de Marcos Armando. Sí.
un antiguo gerente de una planta de procesamiento de carne animal que ahora depende del sistema que su hijo ayuda a perpetuar. Armando es un personaje que simboliza la transición entre el pasado y el presente. Él vivió en el mundo anterior donde los animales eran el alimento. Y ahora desde su silla de ruedas en un geriátrico observa cómo su hijo forma parte de esta nueva realidad. Es un recordatorio de que el cambio social no ocurre de la noche a la mañana, sino que se construye sobre las bases del pasado. Y también nos plantea la cuestión de la responsabilidad. ¿Hasta qué punto somos responsables de las acciones de nuestros padres, de nuestra herencia? Claro. ¿Podemos escapar del peso de la historia o estamos condenados a repetir los errores del pasado? Son preguntas difíciles que la novela no pretende responder de forma definitiva, pero al plantearlas nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad, sobre las decisiones que tomamos cada día y las consecuencias que pueden tener. Y, volviendo al estilo narrativo, hay algo que me llamó la atención. La ausencia de sentimentalismo Basterrica describe el horror con una frialdad casi científica, sin regodearse en el sufrimiento de los personajes. Esa distancia emocional es una de las claves de la eficacia de la novela. Al evitar el melodrama, al presentarnos los hechos de forma cruda y directa, el impacto es aún mayor. Es como si nos estuviera diciendo, esto es lo que está sucediendo. No voy a intentar manipular tus emociones Busca. por ti mismo. Exacto. Y esa neutralidad narrativa nos obliga a confrontar la realidad de la historia sin filtros, sin anestesia, nos deja solos frente al abismo, frente a la barbarie que somos capaces de crear. Ahora hay un punto que ha generado debate entre los lectores, la falta de desarrollo de algunos personajes. Se dice que a excepción de Marcos, los demás personajes son bastante planos que no llegamos a conectar emocionalmente con ellos. Es cierto que la novela se centra más en el sistema que en los individuos. Los personajes funcionan como arquetipos, como representantes de diferentes facetas de la sociedad. Pero esa falta de profundidad psicológica puede interpretarse también como una estrategia deliberada para enfatizar la deshumanización que se produce en un mundo donde las personas son tratadas como mercancía. Es decir, que al presentarnos a personajes poco desarrollados, la autora estaría reflejando la propia deshumanización del sistema. Exactamente. Al final, no importan las historias individuales, sino la lógica perversa del mercado que convierte a las personas en productos. Exactamente. Y en ese sentido, la novela puede resultar incómoda para algunos lectores porque nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Cuántas veces hemos consumido productos sin preocuparnos por las condiciones en que fueron producidos? ¿Cuántas veces hemos mirado hacia otro lado ante la injusticia amparándonos en nuestra comodidad o nuestra ignorancia? Cadáver exquisito nos recuerda que la indiferencia también es una forma de complicidad, que el silencio ante la barbarie nos convierte en cómplices, y que en última instancia la responsabilidad de construir un mundo más justo recae en cada uno de nosotros. Y Cadáver exquisito no se limita a mostrarnos un futuro distópico, sino que nos lleva a cuestionar nuestra propia moralidad. ¿Dónde están nuestros límites? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para sobrevivir? Es una pregunta inquietante que nos persigue mucho después de terminar el libro. Sin duda, la novela nos coloca frente a un espejo y nos obliga a mirar en lo más profundo de nosotros mismos. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. La lucha por mantener nuestra humanidad en un mundo que se desmorona es una batalla constante y cada decisión que tomamos tiene un peso moral. Algo que me dejó pensando es cómo Basterrica utiliza el lenguaje para manipular la realidad. Sí. Los eufemismos para referirse a la carne humana, la forma en que deshumanizan a las víctimas a través de las palabras. Es escalofriante cómo el lenguaje puede distorsionar nuestra percepción de lo que es aceptable. Es una herramienta poderosa y la novela lo demuestra con maestría. La propaganda, el discurso oficial, las palabras cuidadosamente elegidas para ocultar la verdad. Todo eso contribuye a crear un clima de aceptación, de normalización de lo abominable. Es una advertencia para nosotros, para que seamos más críticos con la información que recibimos, para que no nos dejemos engañar por las palabras bonitas que pueden ocultar realidades terribles. Y hablando de realidades terribles, hay un punto que ha generado debate, la falta de atención al maltrato de las mujeres en la historia. ¿Crees que la autora debería haber profundizado más en este tema? Es cierto que la novela no explora este aspecto con la profundidad que quizás merecía. Sin embargo, creo que la crítica general a la deshumanización y al abuso de poder que impregna la obra se puede aplicar también a la situación de las mujeres. Al final, el sistema que describe Basterrica se basa en la explotación y la opresión de los más vulnerables, y las mujeres históricamente han sido uno de sus grupos. De acuerdo. A pesar de sus ambigüedades y de las preguntas que deja sin respuesta Cadáver exquisito, es una obra que nos impacta profundamente, que nos hace reflexionar sobre el mundo en que vivimos y sobre nuestra responsabilidad
en la construcción de un futuro más justo y humano. Sin duda. Es una lectura incómoda, perturbadora, pero necesaria. Nos recuerda que la lucha contra la barbarie comienza por la conciencia, por la capacidad de cuestionar el mundo que nos rodea y de luchar por un futuro donde la humanidad prevalezca. Y con esa reflexión final llegamos al final de nuestra inmersión en Cadáver Exquisito. Si te interesa explorar este mundo distópico y confrontarte con las preguntas que plantea, te animamos a leer la novela. No te dejará indiferente.